Buenas tardes. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y pido, Padre, que escuchemos de ti. Padre, tú sabes lo que hay en mi corazón y en mi mente y te doy gracias que a pesar de todo tú quieres usarme como a un instrumento para en tus manos. Entonces pido que sea así y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como ha dicho Pastor José, sí que me gustaría seguir en Santiago, el capítulo 1, y versículos 6 y 7, 5 y 6, aunque igual solo, veremos hasta dónde llegamos. El mes pasado, cuando estuve aquí, estábamos mirando cuáles son los resultados de pasar por pruebas. Los resultados siendo la firmeza de nuestra fe en Cristo y la suficiencia de Cristo para nosotros. El versículo 5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si os acordáis, dijimos, ¿no? ¿Quién de nosotros quiere pasar por una prueba solo y únicamente para llegar a la paciencia? Para nosotros, ¿cuántos de nosotros la paciencia es nuestro objetivo, ¿no? Sin embargo, Dios promete, tendrás paciencia, firmeza en tu fe cuando pases por pruebas. Y quizá la siguiente pregunta que uno se haría, el lector de esta carta, sería, entonces, ¿cómo debo reaccionar en esta prueba? Dios, tú me estás permitiendo pasar por una prueba. Recordamos, prueba, no tentación, aunque muchas veces en la prueba somos tentados por nuestra concupiscencia. ¿Cómo debo reaccionar? Entonces, ¿qué es lo lógico, no? Cuando estamos pasando por una prueba, ¿qué hacemos? Señor, necesito sabiduría. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo actuar en estas circunstancias? Entonces, me gustaría desarrollar en unos minutos, en los siguientes minutos, ¿qué sabemos de la sabiduría? ¿Qué sabemos de la palabra de Dios, que es la sabiduría? Y, bueno, voy a referirme casi exclusivamente al libro que por excelencia es el libro de la sabiduría, que es Proverbios. Y la verdad es que preparando este mensaje me sorprendió muchísimo los paralelos que hay entre Proverbios y Santiago. Y bueno, si os pregunto qué es la sabiduría, según la palabra de Dios, creo que todos lo primero que pensaríamos es, ¿qué es la sabiduría? El temor de Jehová. Porque lo repite varias veces en la palabra de Dios. En Salmo 111, 10, para empezar, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, lo vemos repetido. Y exactamente palabra por palabra igual. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también vemos en Proverbios muchos otros indicios de qué es la sabiduría. Y voy a simplemente mencionar pasajes. Si los quieres mirar después, prepara el boli, porque voy a comentar muchos, o si queréis, luego os puedo comentar cuáles son. Pero dice que Él, Dios, es el Señor de la sabiduría, en Proverbios 2:6. Cosa que tiene sentido, ¿no? Porque si acabamos de leer, si alguno de vosotros tiene falta de la sabiduría, pídala a Dios. Nos está indicando de que el dueño de la sabiduría es Dios, ¿no? También leemos en Proverbios 14:16 y 20:26 que el sabio evita estar con los impíos, el sabio se aparta de los malos. Leemos también que en Proverbios 10:1 que honra a sus padres. También
que imita a la hormiga trabajadora, el sabio, en Proverbios 8:33. Y también dice que el sabio gana almas. Y he comentado esto rápidamente, quiero desarrollar los siguientes un poco más. En Proverbios 11:30 dice que el sabio gana almas. Y aquí es donde empiezo a ver algunos paralelos. Aunque esto no lo voy a desarrollar mucho, sí que dice en Santiago 5, a ver si quiero confirmar, no me lo he apuntado, bueno, es el 5:20, dice, el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que viendo a un hermano en pecados va a ese hermano y le confronta y le dice, hermano, esto no está bien. Y esa persona se arrepiente, ha ganado un alma. Y dice entonces que es sabio. Bueno, los siguientes versículos que vemos en Proverbios en cuanto al sabio, lo que hace el hombre sabio y por lo tanto qué es la sabiduría, lo vamos a ver reflejado en Santiago. Para mí es sorprendente, me encantó este paralelismo, nunca lo había visto antes, pero dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír. En el 1:22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rastro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. El sabio oye, según Santiago. Y esto lo vemos en Proverbios. En Proverbios 1:5 dice, el sabio oye. Instrucción. En el 9:8 dice, recibe corrección, el sabio. En el 10:8, 5 o 3, no sé cuál, porque lo he escrito rápido, y eso podría ser un 3, creo que es 8. 10:8 dice que el sabio recibe los mandamientos. También dice en el 12:15, que el sabio obedece el consejo. ¿Cuántas veces habré dicho a mis hijos, escúchame? Y seguidamente les digo, si no me escuchas, si no me oyes, ¿cómo me vas a obedecer? Escúchame. Especialmente se lo digo a Alexander, que ahora mismo no sé dónde está. Ah, está ahí. Pero se lo digo muchas veces a Alexander, porque es muy distraído, ¿no? Escúchame. Si no me escuchas, no me puedes obedecer. ¿Y sabes lo que pasa? Que muchas veces se lo digo y es como si Dios me hiciera ¡pah! ¡Zasca! Tú no me escuchas. Hijo mío, ¿cómo me vas a obedecer? Obedéceme. Mira que es fácil. Es fácil yo decírselo a mi hijo, ¿no? Y luego no lo hago yo. Bueno, Santiago está explicando aquí, está diciendo, necesitas sabiduría, pídela a Dios. Necesitas sabiduría para saber cómo pasar por estas pruebas, pídaselo a Dios. Pero nos habíamos dado cuenta que seguidamente nos iba a dar paso a paso, paso por paso, lo que es la sabiduría no convencional tradicional del mundo. No de lo que el hombre, pues ves a un hombre sabio, porque se ha sabido invertir, ha sabido llevar su vida, ha sido inteligente, ha sido pues una persona honrada, diríamos, pues no, ha sido un hombre sabio. Pero no estamos hablando de esa sabiduría tradicional, estamos hablando de la sabiduría según Dios. Para el hombre que está pasando por pruebas hacia Dios, en su relación hacia Dios, en su relación hacia los hermanos de la Iglesia y hacia a los de afuera. ¿Qué más sabemos de la sabiduría?
Dice, el sabio cuida su lengua. Dice el Proverbios 12, 18 que cura con su lengua. 14.3 dice, sus labios le guardan. En el 16, 23 dice, es prudente con su boca. Y el 17, 28 dice, cierra sus labios. El hombre sabio, el hombre, la persona, mujer, que va a ser sabio, sabe cerrar la boca. Sabe controlar, sabe cerrar su boca. ¿Por qué? Porque sabe que es muy difícil controlar la lengua. Y Santiago 3, del 1 al 12, no lo voy a leer, pero bueno, sí, vamos a leerlo, porque es muy potente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En Santiago 1,26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cuidamos nuestra lengua? Quizá, el gran culpable de que en las iglesias hayan roturas, conflictos, es nuestra lengua. Pero al fin y al cabo, la lengua ¿qué hace? Simplemente informa de lo que está pasando aquí, dentro, de nuestras pasiones, de nuestros conflictos. En nuestras pasiones que crean conflictos, como dice luego en Santiago 4. Aquí podríamos quedarnos, podría haber predicaciones para varios meses, pero nos compete, nos viene bien que cada uno pensemos en cómo estamos usando la lengua. Si no estás pidiendo perdón a Dios todos los días por tu lengua, por lo que sale de tu lengua, yo no digo, igual no todos luchan con lo mismo, pero yo diría que la gran mayoría deberíamos estar pidiendo perdón mucho más a menudo por cómo usamos nuestra lengua. Si no, realmente no querés Santiago 3. Es sabiduría cerrar la boca. Ser pronto para oír. Luego dice en Proverbios que el sabio no confía en su propia opinión. En el 26, 12, 16. Dice que no presume de ser sabio. No presume ser sabio, no supone ser sabio. El rico es sabio en su propia opinión, dice. Por lo tanto, no es sabio el rico. Ahora, aquí decimos, todo de rico. Os pregunto, ¿habéis conocido alguna vez a algún rico humilde?
un hombre o una mujer que tiene dinero y que lo usa para el Señor y que es una persona generosa y que ama al Señor y que no presume de ser rico. ¿Habéis conocido alguna vez? Sí. Igual muchos de nosotros no conocemos a muchos ricos. Yo me pondría en esa categoría. Luego, ¿habéis conocido a pobres orgullosos? Y muchos de nosotros lo somos, ¿no? No estamos hablando de tener dinero o no tener dinero, evidentemente, ¿vale? Santiago, ¿a quién está hablando? Está hablando de las iglesias dispersas. Personas que han sido desplazadas, personas que no tienen necesariamente la riqueza de una familia que ha estado sentada en un sitio durante muchos siglos o muchos años. Sin embargo, habla varias veces a los ricos. En Santiago 1, 9 al 11 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, pues debemos entender, no humilde condición, que es humilde, rico de dinero, no. Rico en que no le falta, en que según él no le falta nada. Gloríese, o sea, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. En el 4:16 dice: pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El que dice en el 15, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello, en vez de decir, mañana traficaremos, haremos esto, haremos lo otro, ¿vale? Es realmente del 4:13 al 16, me he colado ahí, pero es refiriéndose a los que se glorían en el día de mañana. No tienen necesidad de poner a Cristo primero, de decir, si esto es la voluntad de Dios, lo haremos. En el 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 5:1 al 6 habla de los que abusan de los demás, los que son ricos. Y una vez más, no digo que sean ricos necesariamente en dinero, sino que al fin y al cabo miramos todos estos pasajes y lo que estamos viendo es una autosuficiencia en contraste con y voy a inventar una palabra aquí, la teodependencia. O sea, depender únicamente de Dios. ¿Por qué no escucho? Porque yo no creo que necesito corrección. Me basto yo solo en mi sabiduría. Por eso me apoyo en mi propia prudencia. ¿Por qué uso la lengua mal? ¿Por qué corto a los demás? ¿Por qué engaño, miento, critico? Porque no me hace falta mi hermano. Según yo soy autosuficiente, no me hace falta mi hermano. Que él esté bien, realmente no me compete si estoy viviendo así. ¿Os acordáis de Filipenses 2, 6 al 8? Dice de nuestro Cristo. Los 6 al 8. Dice, el cual, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es esta humillación? No ser rico, ser pobre en espíritu. Aparte que lo desarrolla Cristo mucho en el Sermón del Monte, por ejemplo, lo dice aquí, que se sometió, que siendo como Dios, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no como Dios, sino siendo Dios, dijo, no me hace falta, porque si es voluntad de mi Padre, me someto, la obediencia. No confío en mi propia opinión, no confío en lo que yo pienso estar bien, me someto a Dios. Eso es entender que yo no me valgo para mí mismo, necesito desesperadamente a Dios. Bueno, seguimos. Dicho de los sabios, en Proverbios 24-23 dice, no es bueno hacer acepción de personas.
¿Y qué dice Santiago 2, del 1 al 13? Pues es todo un párrafo hacia la iglesia dispersa, amonestando contra la parcialidad. Entra uno y tú muestras favor hacia uno y no hacia otro. La sabiduría es, según Dios, no hagas acepción de personas. En Proverbios 29:8 dice, el sabio se aparta de la ira. Y en el 29:11 dice, sosiega su ira, apacigua su ira. No quiere decir que está exento de sentir ira y de ser tentado por la ira, sino que cuando viene lo apacigua, se calma, ha entendido cómo controlar esa ira. Y Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está repleto de la sabiduría, que no es nada inventado, está la palabra de Dios llena de esta sabiduría de Dios, de cómo nos debemos comportar hacia Dios, dependiendo de Él. Como dijimos, el resultado de pasar por una prueba es ser dependiente de Cristo, depender de Cristo 100% y darnos cuenta que Él es suficiente. Él es suficiente para todo, nuestras necesidades. Nuestra relación hacia los de la Iglesia, cómo usamos nuestra lengua, cómo nos comportamos, si hacemos acepción, si nos enfadamos y cómo nos comportamos hacia los de fuera. Bueno, dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, simplemente comentar algo sobre esto. ¿Fe en qué? Porque yo muchas veces he caído en esta tentación y creo que todos pecamos de esto. Tenemos esta idea de que si oro, confío en que mi oración se oirá, porque es mi oración. Y aunque no lo digamos, lo creemos muchas veces. No es fe pedir con fe de que se hará lo que yo pida, sino fe en qué. Y lo dije al final del mensaje hace un mes, y no sé si os acordaréis, pero es fe en el carácter de Dios, fe en la voluntad de Dios, fe en la promesa de Dios. Y si no me estoy inventando esto, Santiago termina con un ejemplo. Y es el ejemplo que para mí me ha abierto los ojos, porque eso de la oración del hombre justo puede mucho, ¿no? Orad porque el Señor escuchará vuestras oraciones. Pero es por mí, no es por mí. Dice en 5:16 de Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y eso suena a que pone la carga de la eficacia de la oración sobre el hombre, ¿no? Pues si no eres justo, tu oración no se escuchará. Si no tienes fe, tu oración no se escuchará. Si estás orando y no llega lo que tú estás pidiendo, ¿será que no estás pidiendo con fe? ¿O no? ¿O es que no estás orando según el carácter de Dios? No estás orando según la voluntad de Dios, ni según su promesa. Porque dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Esas pasiones que también destruyen la iglesia, según el Santiago 4. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hombre de fe. Oró y llovió. ¿Quién de nosotros podríamos decir que ha hecho algo así? Pero os recuerdo que Elías no estaba orando diciendo, Señor, no sé si vas a hacer esto o no, pero por favor, manda lluvia. Si leemos 2 Reyes, empieza 2 Reyes 18 diciendo, y el Señor le dijo a Elías, voy a mandar lluvia. Ves y díselo a Acab y luego ora.
pero voy a llamar lluvia. Elías iba sabiendo la promesa de Dios. Esto no depende de mí. Yo tengo que obedecer. Eso es lo que me corresponde. Pero va a llover, porque Dios lo ha prometido. Ahora, que yo tenga que orar fervientemente es más cuestión de lo que yo necesito de Dios que lo que Dios necesita de mí. Porque Elías acaba de pasar por una prueba y estaba en medio de una prueba y no iba a reaccionar bien a la prueba porque enseguidamente iba a oír de Jezabel. Pero pidió a Dios, cumple tu promesa. Entonces, si queremos saber cómo reaccionar en estas pruebas, pídele a Dios sabiduría. ¿Pero es la sabiduría que tú quieres? No, igual pensamos, la sabiduría que yo quiero es, pues, tengo 3 opciones, A, B, C, y necesito saber cuál es. No, eso no es lo que, igual es lo que desearíamos. No, en las pruebas, Dios requiere de ti que atiendas a su palabra, que lo obedezcas, que le escuches. En cosas tan sencillas como cierra tu boca, escucha, no te enfades, espera y confía en que Él es bueno, todo lo que es su carácter, en que Él tiene una voluntad específica para ti y que Él ha prometido. Pide y te daré sin reproche y en abundancia. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir según estos principios. Padre Celestial, muchísimas gracias por los ejemplos que tú nos das en tu palabra, por la coherencia que hay en toda la palabra y porque nos das, nos pones en nuestras manos la sabiduría que realmente necesitamos. Ayúdanos a vivir según esta sabiduría de tu palabra, sabiendo que también cuando hay que tomar decisiones, tú nos guiarás. Tú no nos dejarás tomar un paso en falso. Si estamos buscando tu voluntad, tú nos llevarás. No pensemos que estamos desamparados en lo práctico, en el día a día. Sin embargo, Padre, que nuestro enfoque, nuestra prioridad sea obedecerte, oírte. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por amarnos. En el nombre de